Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19 al 21 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En busca de un instrumento. Y seguimos con la línea de temas que hemos estado mirando, ¿verdad? Relacionada con los milagros, con la manera como Dios trabaja, como Dios obra, como Dios se manifiesta. Y estuvimos mirando, ¿verdad? La semana pasada, la importancia de no solamente el creer en el Dios de aquellos grandes hombres y mujeres del pasado, como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de los profetas, el Dios de Elías, y querer mirar la gloria que ellos miraron, los milagros que ellos miraron, pedirle a Dios, o muchas veces algunas personas reclamarle a Dios: ¿por qué no haces en este tiempo, por qué no haces en mi vida lo que hiciste con Moisés, lo que hiciste con Elías, lo que hiciste en el pasado con aquellos hombres o mujeres? Y mirábamos la importancia de no solamente buscar al Dios de nuestros antepasados, el Dios de Elías, el Dios de Abraham, sino el reto que tenemos y la perspectiva correcta de buscar a Dios. No es demandar que Dios haga con nosotros lo que hizo con ellos, sino convertirnos nosotros en la clase de hombres y mujeres que fueron aquellos hombres, para que Dios haga maravillas en nuestra vida como hizo en ellos. No hará exactamente lo mismo, porque Él tiene planes diferentes y exclusivos para cada persona, pero hará maravillas. Entonces yo no puedo reclamar o pedir: Señor, quiero que tú hagas conmigo lo que hiciste con Elías, antes de yo decir: Señor, quiero ser un instrumento como lo fue Elías. Quiero ser el Elías de este tiempo, el Abraham de este tiempo, el Moisés de este tiempo, el Pablo de este tiempo, el Juan de este tiempo. Dios busca instrumentos para hacer cosas grandes y hermosas en nuestra vida y a través de nuestra vida. Entonces, si nos centramos más en trabajar en nosotros y en pedirle a Dios que nos transforme y nos convierta en la clase de hombres que Él quiere que seamos, la clase de mujeres que Dios quiere que seamos, entonces no tendremos que pedir mucho que se manifieste como se manifestaba en los hombres del ayer, porque sin que tú le pidas que haga lo que hizo en los hombres y mujeres del ayer, hará contigo maravillas, porque eres un hombre como los hombres del ayer, eres una mujer como la mujer de ayer, aquellas santas mujeres, aquellas mujeres de Dios, aquellas mujeres de fe, aquellos hombres de Dios, aquellos hombres que amaban a Dios, que servían a Dios. Es lo que necesitamos más en este tiempo, porque el que cambia no es Dios. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Aleluya. Él no cambia. Él sigue siendo el gran yo soy, el Dios del presente, el Dios del pasado y el Dios del futuro. Él existe, Él es para siempre. Aleluya. Pero el que cambia es el hombre, el que ha dejado de ser el hombre que debería de ser el hombre de Dios, el hombre temeroso, el hombre de fe, el hombre consagrado, el hombre que ama a Dios. Es el hombre el que ha cambiado, no es Dios el que ha cambiado. Entonces, cuando el hombre se alinea y es el hombre que Dios creó para que fuese un hombre, repito, como los hombres del pasado, del ayer, entonces veremos al Dios del ayer actuando en el presente y actuando en el futuro. Amén, mis hermanos.
Vamos entonces a internarnos en la palabra y miramos lo que dice la Escritura, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19 al 21. Dice la Escritura de la siguiente manera: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué nos está diciendo la palabra acá? El fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es el fundamento con el que Dios trabaja? ¿Cuál es el fundamento con el que Dios obra, transforma, se glorifica y hace cosas hermosas en la vida del hombre? El fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, el fundamento de Dios es que Él conoce a los que son suyos. Entonces, cuando dice que Él conoce a los que son suyos, no es suficiente, podríamos decirlo, que una persona diga: oh, yo conozco de Cristo o conozco a Cristo. Sino la pregunta más importante es: ¿pero Cristo te conoce a ti? ¿Eres conocido por Cristo? Y eso es muy importante y es bíblico al 100%. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos advierte de lo que sucederá en el último tiempo, cuando lleguemos delante de la presencia del Señor. Y dice que muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Y Él les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Apártense de mí. Señor, pero si nosotros te conocimos, nosotros, Señor, hicimos milagros en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos tantas cosas en tu nombre. Señor, ¿cómo es que no nos conoces? Es que dice: no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Por eso acá dice: el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. O sea, Él los conoce. No solamente es que el hombre diga: pues yo conozco de Dios, yo conozco la palabra, sino eres conocido por Dios. ¿Y cómo sé yo si soy conocido por Dios? Porque primeramente el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Segundamente, si te esfuerzas por vivir en la voluntad de Dios, eres conocido por Dios. Pero si vives fuera de la voluntad de Dios y sabes que tu vida está fuera de la voluntad de Dios, lo más seguro es que no eres conocido por Dios. Conocerás de Dios, pero no eres conocido por Dios. Entonces dice que el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dicho por el escritor de los Hebreos de otra manera: sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos, dijo el Señor, como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es esencial en nuestra vida. Es necesario buscarla y es necesario esforzarnos siempre por entrar por la puerta angosta, estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Amén. Entonces, ese es el fundamento primeramente. Ahora, el versículo 20 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. O sea, en una casa grande representa en este caso la obra de Dios, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Hay una casa grande, por así decirlo, y dice que hay utensilios no solamente de oro o de plata. Los utensilios de oro, de plata, generalmente se tienen en una muy alta estima.
Usted no va a usar un utensilio de oro para andar recogiendo la basura o andar tallando los baños, ¿verdad? O andar haciendo algo, un uso vil, ¿verdad? No va a andar trapeando con algo así generalmente, porque es algo preciado, es algo valioso, es algo de mucho valor, lo que es en este caso el oro, la plata. Esas prendas, esos utensilios de oro los tiene en un lugar muy especial, los tiene en una vitrina muy hermosa para lucirlos, para tenerlos allí, para usos muy honrosos, muy especiales, para ocasiones muy especiales. Es cuando de repente, ¿verdad? Usted va a una cena, a una familia, a una casa, y cuando, ¿verdad? Es una cena así muy hermosa, muy honrosa, pues sacan los mejores utensilios que tienen, ¿verdad? La mejor vajilla y los mejores platos y las mejores cucharas, y sacan todo de lo mejorcito, y eso es lo que se usa ese día. Comúnmente todos los otros días, ¿verdad? Se usa algo más sencillito, pero ese día se quiere usar algo bonito porque es un día especial, es un día para honrar, ¿verdad? No sé, a un padre, a una madre, a un ser querido, a un amigo, y se va a hacer una comida, algo, ¿verdad? Para honrar a ese ser querido, y se busca hacer algo hermoso. Pues eso es lo que dice el Señor. Hay utensilios, ¿verdad? Valiosos de honra, utensilios de oro, de plata, que son para honra. Hay utensilios también de materiales más inferiores, como la madera, el barro, que son son para uso muchas veces más vil, ¿verdad? Para otras cosas que ya son más viles. De repente una escoba, un trapeador, un tallador, no sé, alguna otra cosa que ya no es para un uso honroso, sino para un uso vil. Y termina diciendo: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces Dios, hermanos, de alguna manera debemos de tener esto en cuenta y en mente. El propósito de Dios en nuestra vida es más formar instrumentos con nosotros, formarnos, moldearnos, convertirnos en instrumentos de honra, en instrumentos de bendición, que en el hacer un milagro en nuestra vida. O sea, el hacer un milagro en nuestra vida, hablando de hacer un milagro para sacarnos de algún problema, de alguna necesidad, es algo claro donde Dios puede ser glorificado. Pero no sirve de mucho hacer el milagro si Dios no nos forma y nos transforma en los instrumentos que Él quiere que seamos. Cuando hay un instrumento transformado, formado en la clase de instrumento que Dios quiere tener, entonces ese instrumento será de honra, será para uso de honra y gloria para el Señor. En otras palabras, no tendrá que pedir un milagro, dos milagros, sino que Dios hará milagros, hará maravillas, hará proezas a través de ese instrumento. ¿Por qué razón? Porque es un instrumento de honra. Aleluya. Entonces Dios se ocupa más en prepararnos y en formarnos como instrumentos que en darnos lo que le pedimos o lo que creemos que necesitamos. Aún así esto sea un milagro. Dicho esto, le añado lo siguiente: cuando nosotros muchas veces estamos necesitados, pasando un problema, una situación, el deseo de Dios es formarnos como el instrumento que Él quiere que seamos, antes de darnos lo que le pedimos. Porque muchas veces, si nos da lo que le pedimos, ¿verdad? En cuanto se lo pedimos, en ocasiones no pasamos por el proceso que Él quiere que pasemos, y no forma en nosotros lo que Él quiere formar en nuestra vida. Entonces, por esa causa muchas veces Él dice: hijo, yo sé que crees que necesitas esto, yo sé que estás pidiendo este milagro, pero te voy a decir, hijo, yo estoy haciendo un milagro más grande en tu vida. Te estoy convirtiendo en un instrumento de honra, en un instrumento especial, en un instrumento útil, en un instrumento glorioso, que vas a ser de bendición para la gloria de mi nombre. Vas a ser de bendición, vas a ser un instrumento de bendición. Entonces, el instrumento de bendición, dice el versículo 21: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
Estas son algunas características del instrumento de honra. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado al Señor, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, esto es algo precioso que Dios quiere que haya en nuestra vida, el enfoque principal, porque cuando hay esto, Dios nos convierte en el Elías de Dios, en el Pablo de Dios, en el Abraham de Dios. Y cuando hay un Abraham de Dios, habrá un Dios de Abraham. Cuando hay un Pablo de Dios, habrá un Dios de Pablo. Cuando hay un Elías de Dios, habrá un Dios de Elías, haciendo maravillas a derecha y a izquierda en nuestras vidas, porque hay el instrumento, y eso es lo que Dios busca, un instrumento, formarnos, moldearnos, prepararnos, equiparnos, capacitarnos. Vamos a la palabra y vamos a ir mirando lo que Dios tiene para nosotros. Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Entonces Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba ahí sentado alguno de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Veamos este hermoso ejemplo que nos da la palabra. Un hombre, un paralítico que necesitaba obviamente un milagro de Dios, necesitaba que el Señor hiciera algo especial en su vida. Dice la palabra que cuando escucharon que el Señor estaba en cierta casa enseñando, fueron a ese lugar. Pero resulta que la casa estaba completamente llena de gente, no había por dónde entrar, no había por dónde acercarse, nadie daba oportunidad, nadie daba permiso, todos querían oír al Señor, y entre más cerca estuvieran de la casa, mucho mejor. Entonces estos hombres, al mirar que no había acceso y no había manera de acercarse al Señor Jesús, hicieron, por así decirlo, lo imposible, lo impensable, lo inimaginable. Y dice que estos hombres se subieron al techo de la casa y subieron al paralítico arriba del techo y hicieron un agujero, un hueco en el techo de la casa, calculando dónde estaba el Señor enseñando, y una vez que rompieron el techo, descolgaron al paralítico con cuerdas para abajo hasta que el paralítico estuviese delante del Señor Jesús. ¡Qué acto, qué hazaña tan tremenda! ¿Verdad? Nosotros muchas veces nos limitamos tanto en nuestra búsqueda de Dios, nos conformamos tanto que simplemente hay un obstáculo. No, pues es que no se puede. No, pues es que no hay oportunidad para mí. No, pues es que Dios no me oye. No, pues es que Dios no me ha contestado. Yo creo que no me va a contestar. Y en ocasiones como que nos limitamos y nos conformamos demasiado en la necesidad que tenemos de parte de Dios de acercarnos a Él. Y a Dios le agrada los hombres y mujeres atrevidos de la manera sana y correcta
los hombres y mujeres que no se conforman y se resignan a que no se puede acercar uno a Dios. No, Dios no contesta, no hay respuesta, no hay oportunidad, y se resignan y se conforman. No, estos hombres fácilmente tenían la excusa perfecta de decirle al paralítico: ni modo, nosotros te trajimos, pero mira, tú puedes ver, no hay entrada, nadie puede acercarse ahí, está completamente lleno ese lugar y nadie da permiso para entrar, así que ni modo, tú ves, te ayudamos, hicimos la lucha, pero no se pudo. No, estos hombres no se conformaron. Estos hombres hicieron lo inimaginable. Estos hombres se subieron al techo y rompieron el techo y descolgaron al paralítico por el techo. Qué tremendo. Digo, no sé qué pasaría, quién pagaría la compostura del techo, porque seguramente, ¿verdad?, ahí quedó ese hueco ahí, alguien tenía que tomar responsabilidad. Pero de alguna manera ellos hicieron esta hazaña y esto fue agradable al Señor. Lo primero que nos enseña este pasaje: no nos resignemos a perder, no nos resignemos a irnos con las manos vacías. El Señor tiene bendición para sus hijos, para su pueblo. Hay que buscarlo de tal manera que no nos resignemos a que fácilmente cualquier obstáculo nos detenga, nos limite, nos estorbe y ya no sigamos buscando al Señor. Amén, mis hermanos. Segundamente, dice la palabra que cuando este paralítico estaba delante del Señor, el Señor lo miró, y yo creo que lo miró con unos ojos de compasión, unos ojos tiernos, llenos de amor, y dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Qué tremendo. Yo creo que desde los que estaban allí, dice el versículo 6, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces eran los primeros que estaban cavilando en su corazón. Pero creo que aún los demás que no cavilaban en su corazón de esta manera se preguntaban y pensaban dentro de sí: pero este paralítico lo que necesita no es que le digas tus pecados te son perdonados, sino que este paralítico lo que necesita es que lo sanes, que lo levantes, que lo restaures. Él necesita el milagro que sane su cuerpo físico. ¿Qué no ve su grande necesidad? No es un drogadicto, no es un pecador que necesita que le perdone los pecados, no es una prostituta como aquella mujer que le perdonaste los pecados. Es un paralítico. Lo que necesita es sanidad. Pero hermanos, nosotros muchas veces nos acercamos a Dios buscando el milagro equivocado. Buscamos el milagro equivocado. ¿Por qué digo que buscamos el milagro equivocado? Porque muchas veces somos paralíticos espirituales. Muchas veces tenemos problemas en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Tenemos problemas espirituales que no nos dejan avanzar. Tenemos problemas con los que no hemos lidiado. Tenemos heridas en nuestra alma, situaciones que cargamos que nos estorban en nuestro caminar. Y muchas veces nosotros estamos pidiendo un milagro externo, una sanidad. En este caso pedía este paralítico una sanidad física, pero el milagro más grande que necesitaba este paralítico no era la sanidad de su cuerpo, era la sanidad de su alma, era la sanidad interior de su corazón, para ser perdonado, restaurado, sanado en su interior. Y ese es el mayor milagro que necesitamos de Dios, y es el primer milagro. Y generalmente lo dejamos como último muchas veces esa necesidad. Y Dios mira nuestra mayor necesidad. Entonces, en veces pedimos, como inconscientemente estos hombres pedían para este paralítico, un milagro, pero pedían el milagro equivocado, porque el primer milagro no era: Señor, sana su cuerpo. El primer milagro que necesitaba ese hombre era su corazón, su alma perdonada, sanada, liberada, restaurada. Y una vez que su alma fuera sanada, todo lo demás Dios tomaría control de su vida, y Dios lo ayudaría de una o de otra manera a salir adelante. Pero eso es lo primero que necesitaba. Entonces, cuando el Señor lo mira, Él no mira como los hombres miramos. Uno mira la necesidad externa, pero Dios lo primero que mira es la necesidad interna. Y cuando Dios mira el alma de este hombre, la mira en una condición peor que su mismo cuerpo.
Su cuerpo paralítico, crítico, pero su alma estaba peor. Estaba paralítica por el pecado, por la maldad. Solo Dios sabe lo que había hecho este hombre. Solo Dios sabe qué había pasado en la vida de este hombre, lo que guardaba en su corazón este hombre. A lo mejor estaba lleno de resentimiento, de rencor, de coraje, a lo mejor contra el mismo Dios. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo en esta condición? ¿Por qué me permites vivir de esta manera? Etcétera. Yo no sé qué pasaría en la mente de este hombre, pero una cosa sabemos: cuando el Señor mira a este hombre, antes de mirar su condición externa física, mira su condición interna del alma y se compadece de él, y lo primero que hace es hacer un milagro maravilloso en su alma. El primer milagro que necesitamos es el milagro en nuestra alma, el milagro en nuestro corazón. Cuando Dios hace el milagro en nuestro corazón, entonces nos convierte en el instrumento que Dios quiere que seamos. Entonces podemos comenzar a amar a Dios de corazón, a honrar a Dios, a tener el deseo de servirle, de agradarle, como mirábamos lo que decía Pablo a Timoteo: un instrumento de honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Esa clase de instrumento, decía Pablo a Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas y se santifica y honra al Señor, será un instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando Dios mira esa clase de instrumentos, Dios hace maravillas, Dios hace cosas hermosas a través de esos instrumentos. Entonces, si Dios mira la condición del hombre, de cada uno de nosotros, y lo primero que necesita hacer es el milagro en nuestra alma, el milagro en nuestra alma. Yo sé que tenemos necesidad de un milagro externo, algunos un milagro económico, algunos un milagro en la salud, algunos un milagro con un hijo, con una hija, algunos un milagro en el matrimonio porque es un caos lo que tenemos. Algunos un milagro en las finanzas, en diferentes áreas necesitamos un milagro. Pero antes de todos los milagros que creemos necesitar, el primer milagro que necesito es un milagro que cambie mi alma, que cambie mi vida, que transforme mi interior, que me enseñe a honrar al Señor, a santificar mi vida, a ser un instrumento útil y dispuesto para toda buena obra. Cuando Dios hace ese milagro en mi alma y me convierte en esa clase de persona, entonces Dios hará su voluntad en mi vida y se valdrá de mi vida, enfermo o sano, con problemas o sin problemas. Me quitará el problema o dejará el problema. Con Pablo mirábamos el tema de la semana pasada, que le dejó el aguijón. Con algunos otros, como en este caso, dice que primeramente le sanó su alma. Tus pecados te son perdonados. Y cavilaban todos en su corazón diciendo: ¿quién se cree que es este para perdonar pecados? Y solo Dios puede perdonar pecados. Y otros quizás pensaban: pero que no ve que lo que él necesita es que lo sane y no que le diga: tus pecados te son perdonados. Pero el Señor sabía la necesidad y les dice: ¿por qué cavilan en su corazón? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados y para sanar. Les pregunto, ¿qué es más fácil decir a este hombre: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda? Las dos cosas eran imposibles humanamente. Pues le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, anda y vete a tu casa. Y al instante se levanta, toma su lecho y se va para su casa. Ahí miramos el complemento, el milagro externo. Al Señor le plació primero hacer el milagro interno y luego hacer el milagro externo para la gloria de su nombre. Y siempre Dios se glorificará de una hermosa manera después de hacer el milagro interno. El punto de este pasaje que quiero que denotemos antes de avanzar es precisamente: necesitamos un milagro en nuestra alma antes de un milagro en nuestro exterior, en nuestro problema, en nuestra necesidad. Un milagro en mi alma que me convierta, que me transforme, que me perdone, que me limpie, que me convierta en un instrumento de honra, útil al Señor, santificado, dispuesto para toda buena obra. Esa clase de instrumento,
Cuando te convierte el Señor en eso, ese será el mayor milagro que Dios puede hacer. Hermano, yo necesito que el Señor cambie a mi esposa. Primero que haga el milagro en tu alma. Yo necesito que alcance a mi hijo. Primero pídele que haga el milagro en tu alma. Yo necesito que sane mi cuerpo. Primero que haga el milagro en tu alma. Yo necesito que restaure mi matrimonio. Primero que haga el milagro en tu alma. Señor, haz ese milagro. No quiero odio, no quiero rencor, no quiero resentimiento, no quiero amargura. Quiero mi alma limpia, libre, sana, para servirte, para amarte, para honrarte. Porque muchas veces nuestra alma está llena de amargura, llena de resentimiento, llena de rencor, llena de desprecio, de odio, de tanta cosa negativa por lo que hemos vivido, por lo que hemos pasado, por lo que hemos atravesado. Y Dios quiere primeramente sanar nuestra vida, hacer el milagro en nuestra alma, para después hacer maravillas en su voluntad y en su propósito. Repito, puede ser que deje el problema como con Pablo, pero su gracia te sostiene. O puede ser que después de hacer el milagro en tu alma, también haga el milagro que necesitas humanamente y te saque adelante, como a este paralítico. Primero le hizo el milagro en su alma y después también le hizo el milagro en su cuerpo y le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Bendito el nombre del Señor. Avancemos en nuestro tema en esta hermosa tarde y veamos qué dice la palabra. Génesis capítulo 41, versículos 50 al 52. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote en On. Y llamó a José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Oiga lo que dice esta palabra. José, un jovencito que a su temprana edad, siendo apenas un adolescente, fue vendido por sus hermanos, odiado, aborrecido por sus hermanos. Lo trataron de matar echándolo en un pozo sin agua. Y después de que no murió de esa manera, dijeron: vendámoslo como esclavo, ¿verdad? Y lo vendieron. Terminó en la casa de Potifar. Y de allí miramos la clase de vida que vivía como esclavo. Él honraba a Dios, él amaba a Dios. Y dice la palabra que Dios estaba con él. Porque que Dios esté contigo o que no esté contigo no es determinado por tu condición de vida externa. Hay gente que vive muy bien humanamente y que podríamos decirlo, todo lo tiene y nada le falta, y Dios no está con ellos. Y Dios no está con ellos. Y hay gente que vive en condiciones muy limitadas, muy tristes, muy necesitadas en una área, en otra, situaciones muy adversas, muy desagradables, podríamos decirlo, pero Dios está con ellos. O sea, lo que determina si Dios está contigo o no, nunca lo bases en cómo te está yendo en la vida. Si todo tengo, si todo lo que necesito lo tengo, si todo me va bien, si no tengo problemas, es porque Dios está conmigo. No necesariamente. Repito, hay mucha gente que está de esa manera. Cuando tengo oportunidad, lea el Salmo 73 y va a ver cómo el salmista Asaf dice: yo por poco me resbalaba y me deslizaba mis pies porque miraba la prosperidad de los impíos. Yo decía: a ellos nada les falta, todo lo que quieren lo tienen, y yo que sirvo a Dios y yo que amo a Dios ando batallando con esto y con lo otro, aquí y allá, tengo escasez, tengo necesidad. ¿Por qué, Señor? Y estaba de esta manera aquel hombre, hasta que entrando al santuario de Dios, a la presencia de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, pero mis pies están sobre una roca firme. Tan torpe era yo, dice, que no entendía. Era como una bestia que no entendía. Y termina diciendo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Entonces, hermanos, la condición humana en la que una persona está no determina
si Dios está contigo o si no está contigo, si no es tu relación con Dios. Es la paz, es la gracia, es la fortaleza que Dios te da en medio de la adversidad. En este caso, José fue vendido como esclavo, tuvo adversidad tras adversidad, desgracia tras desgracia, humanamente hablando. Y podríamos preguntar, ¿y por qué Dios lo permitió? ¿Y por qué Dios no lo ayudó? ¿Y por qué Dios? Alguien podría decir, como dicen, ¿y dónde estaba Dios cuando mis hermanos me vendían? ¿Y dónde estaba Dios cuando estaba como esclavo en la casa de Potifar? ¿Y dónde estaba Dios cuando me acusaban injustamente? ¿Y dónde estaba Dios cuando me aventaron a la cárcel sin ser culpable? ¿Dónde estaba la justicia de Dios? Y mucha gente reclama de esa manera. ¿Dónde estaba Dios cuando me agredieron y me golpearon y casi me matan? ¿Dónde estaba Dios cuando me violaron y me maltrataron y me abusaron? ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto y me pasó lo otro y me pasó aquí y me pasó allá? Hermanos, Dios es soberano. Dios está por encima de lo que pasamos y tiene control aún de lo que pasamos. Aunque aparentemente decimos, ¿dónde estaba Dios? José podía pensar, ¿dónde estaba Dios? Pero el proceso por lo que Dios permite que pasemos muchas veces nos transforma y nos convierte, cuando lo asimilamos correctamente, en las personas que Dios quiere que seamos, en los instrumentos que Dios está queriendo formar. ¿Por qué Dios permitió que a José sus propios hermanos lo vendieran? ¿Por qué permitió que terminara como esclavo por muchos años de su vida? ¿Por qué permitió que lo acusaran de adulterio injustamente? ¿Por qué terminó en la cárcel injustamente? ¿Por qué todo eso? ¿Por qué Dios no podía evitarlo? Sí. ¿Acaso Dios se agradaba de la desgracia de José? No. ¿Pero por qué lo permite? Dios estaba formando un instrumento. Dios estaba preparando un vaso para hacer algo maravilloso en él y a través de él. Las cosas negativas que nos suceden, cuando las ponemos en Dios, cuando confiamos en Dios, Dios usa todas las cosas que nos pasan para bendición, para beneficio, para testimonio de su gloria y de su honra. Él usa aún nuestras desgracias para la gloria de su nombre. No solamente usa las cosas bonitas que nos pasan, sino aún las desgracias, por así decirlo, las cosas negativas. ¿Qué estaba haciendo Dios con José? Moldeándolo, formándolo, transformándolo. ¿Y que no podía Dios evitar que lo vendieran sus hermanos? Claro que Dios podía evitar. ¿Y que no podía evitar que cayera como esclavo? Claro que podía evitar. ¿Y que no podía evitar que lo acusaran falsamente y que cayera a la cárcel? Claro que podía evitar. Pero esa era la forma de moldearlo, de formarlo, de transformarlo. Dios estaba permitiendo que pasara un proceso. José no entendía el proceso. José no entendía por qué. José lo miraba posiblemente, qué injusto, qué terrible, por qué, yo no sé por qué. Pero aunque no entiendo por qué, yo voy a confiar en que mi vida está en las manos de Dios, y en que Dios tiene un propósito, y en que Dios sabe lo que hace, y en que Dios algo bueno va a sacar de todo esto. No sé cómo, no sé cuándo, no sé de qué manera, pero algo bueno va a salir de todo esto. Si pongo mi sufrimiento en las manos de Dios, mi dolor en las manos de Dios, mi tragedia en las manos de Dios, mi abuso, mi maltrato, lo que haya sufrido pasado, si verdaderamente lo pongo en las manos de Dios, algo bueno va a salir de eso. Dios va a usar ese proceso aún negativo para moldearnos y formarnos. Pero si no pongo ese proceso en las manos de Dios, ¿sabes qué pasa? Mi vida se amarga. Mi vida se llena de enojo, de rechazo, de resentimiento, aún para con el mismo Dios, para con la gente. ¿Cómo se llenaría o se podía haber llenado el corazón de José para con sus hermanos? Estos ingratos, por no decir una palabra más fuerte, ¿verdad? Me vendieron, me tiraron a ser un esclavo, ¿verdad? Estos hombres que despiadados. Cualquiera se llena de rencor y de resentimiento porque le hacen algo así.
Pero él, a pesar de todo eso, guardó su corazón limpio, puso aquella aparente desgracia en las manos de Dios. Pero en las manos de Dios, tus desgracias son escalones para llevarte al plan y al propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Qué sabía José? Que Dios lo estaba preparando para llevarlo a estar delante de Faraón y hacer el brazo fuerte de Faraón y hacer quien gobernara Egipto y el mundo de entonces. ¿Qué sabía José en el proceso que estaba pasando? Lo que Dios quería hacer, lo que Dios estaba haciendo. Ahora, no siempre ese es el propósito de Dios. Mira, entonces Dios me va a llevar a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. No necesariamente, ¿verdad? Digo, a lo mejor en algún caso puede ser que pase, ¿no? Pero no necesariamente. Pero quizás Dios me está puliendo, me está lijando ese carácter agresivo, me está quitando ese cochambre que tiene mi alma pegado de rencor, de amargura. Y es a través de las experiencias que pasamos que en ocasiones Dios trabaja y nos va formando y nos va preparando hasta que nos lleva a hacer lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Entonces, en este caso con José, Él lo preparó a través de ese proceso para llevarlo a hacer lo que Él tenía en sus planes hacer. Pero oiga lo que dice la palabra. Una vez José, habiendo pasado por este proceso, habiendo pasado la prueba y habiendo puesto en las manos de Dios su dolor, su injusticia, su traición, todo lo que Él pasó, lo puso en las manos de Dios. Esa es la manera correcta de superar nuestros fracasos, nuestras heridas, nuestras desgracias, nuestros abusos, nuestras injusticias, todo lo negativo que pasamos. Si tú te quedas con ello, te va a amargar la vida. Te va a llenar, repito, de rencor, de odio, de amargura, de resentimiento. La manera correcta de superarlo es ponerlo en las manos de Dios. Señor, yo no entiendo, no sé, no comprendo, pero te lo voy a entregar. Te entrego la traición de mis hermanos. Te entrego, Señor, la injusticia que estoy pasando. Te entrego toda esta situación. Y algo has de hacer tú, Señor. Y algo grande hizo el Dios de los cielos para la gloria de su nombre en la vida de José. Algo grande hizo. Pero hay que entregárselo al Señor para no amargarnos, para no terminar resentidos, para no terminar con resentimiento, para no terminar con odio, con coraje, con caracteres agresivos, resentidos y con toda clase de cosas que nos estorban en nuestra vida. Ese es el milagro de nuestra alma, el milagro interno. Ahora veamos lo que dice José después de que pasa por este proceso. Ya José fue restaurado, fue levantado por Dios. Ya José salió de la prisión y ahora es el segundo de Faraón. Es la mano fuerte y derecha de Faraón. Ahora rige a Egipto. Ahora Faraón le delega toda autoridad y le entrega todo el control de Egipto. Y José es el que gobierna. Es la palabra de José la que vale en Egipto. Faraón solo está detrás, ¿verdad? Tranquilo, sin preocuparse, porque dice con José: ¿de qué me preocupo si con él todo abunda, todo es bendecido, todo sale adelante? Nos libra de la hambre, nos libra de los 7 años de escasez y hay preparación con los 7 años de abundancia y todo aquello. Así que había esa confianza. José es prácticamente ahora el hombre más poderoso del mundo de entonces. Y dice la palabra, testificando la escritura, dice: y nacieron a José 2 hijos, ¿verdad? Antes que viniese el primer año del hambre, los cuales dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Dice el versículo 51: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Qué hermoso. Lo primero, estas son palabras proféticas las que está hablando José. No son simplemente nombres ahí a la deriva que él tomó, sino dice que llamó José el nombre del primogénito Manasés.
¿Y por qué le llamas Manasés, José? ¿Y de dónde escogiste ese nombre? ¿Y qué significa ese nombre? Manasés significa Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. O sea, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda lo que viví, lo que sufrí por mis hermanos en la casa de mi padre. Toda la injusticia, todo el dolor, toda la tragedia, lo que me hicieron, me vendieron, me traicionaron. Dios me hizo olvidar. Cuando habla de Dios me hizo olvidar, no está hablando de que sufrió amnesia y perdió la memoria y ya no me acuerdo para nada, ya no sé ni lo que pasó en la casa de mis padres, de mi padre con mis hermanos. No está hablando de eso. Él se acordaba de lo que pasó, él sabía bien, él tenía en mente lo que había pasado en la casa de su padre, o sea, con sus hermanos, cómo lo odiaron, cómo lo aborrecieron, cómo trataron de matarlo, cómo lo vendieron como esclavo. Él tenía eso en su memoria. No sufrió un golpe en la cabeza y perdió la memoria. No, él no olvidó de esa manera. Pero ¿a qué se refiere esta palabra? Dios dice, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Primeramente, para Dios convertir a José en el hombre que él quería que fuese, primero tenía que sanar su alma, sanar su corazón. Y el olvidar en este caso refleja la sanidad del alma. Dios me hizo olvidar. No estamos hablando de perder la memoria, sino estamos hablando de superar el dolor, de superar el trauma, de superar la injusticia, de superar mi tragedia, mi dolor, todo aquello, mi fracaso o mi situación que viví. Dios me hizo olvidar. En este caso, al hablar de olvidar, está hablando de sanar. Dios sanó mi pasado. Dios hizo un milagro limpiándome y liberándome de mi pasado. No hay rencor, no hay odio, no hay resentimiento, no hay amargura a mis hermanos por lo que me hicieron. No hay nada de eso. Y obviamente la evidencia estuvo en los hechos, que cuando hubo hambre en toda la tierra, Jacob y toda la tribu, la descendencia, las 12 tribus de Israel, dice que estaban igual muriéndose de hambre. Vinieron a Egipto a comprar trigo porque era el único lugar donde había alimento en toda la tierra. Y allí se enfrentaron con José. Y ahí José tenía la oportunidad de vengarse, de matarlos, de torturarlos, de esclavizarlos, de pagarles con la misma moneda como le habían pagado a él. Pero en vez de hacer cualquiera de esas cosas, los perdonó, los bendijo, los puso en lo mejor de la tierra de Egipto, se los trajo de donde estaban, los bendijo de una manera hermosa. Esa es la evidencia de un corazón que ha olvidado, de un corazón que ha sido sanado, de un corazón que ha perdonado. Dios me ha hecho olvidar, Dios me hizo olvidar, Dios me ayudó a perdonar, Dios me ayudó a sanar. Porque mientras yo no perdone, no olvide, no sane, no podré fructificar en la tierra de mi aflicción. No podré fructificar. Queremos fructificar, queremos que Dios haga cosas grandes, queremos que Dios se glorifique, que Dios se manifieste, que Dios haga esto y que Dios haga lo otro, pero con corazones amargados, con corazones resentidos, con corazones llenos de odio, con corazones llenos de rencor, con corazones reclamando y reprochando el por qué esto y por qué lo otro y por qué aquí y por qué allá. Dios dice, para que puedas fructificar, primero tienes que olvidar. Olvidar significa sanar, significa perdonar. Tienes que perdonar a tus hermanos, tienes que perdonar a los que te hicieron la vida imposible, a los que te trataron de matar, a los que se portaron mal contigo, a los que te acusaron injustamente, a los que te levantaron falso testimonio. Tienes que perdonar para olvidar y para sanar y para fructificar para la gloria y la honra del Señor. Aleluya, bendito el nombre de Jesús.
El milagro más grande que necesitamos es olvidar, sanar, perdonar. Ese es el milagro más grande interiormente que necesitamos. Primeramente, eso es lo que necesitó José. Dios me hizo olvidar. Significa Dios me ayudó a perdonar. Dios me ayudó a sanar toda la carga que traía. Y créame que no era cosa pequeña. El dolor, la injusticia, la traición, todo lo que le hicieron sus hermanos, todo lo que pasó como esclavo, los falsos testimonios, las falsas acusaciones, todo lo que atravesó, créame que no era cosa fácil. Solo Dios puede hacer ese milagro de ayudarnos a olvidar, de ayudarnos a perdonar, de ayudarnos a sanar. Mientras mi alma no olvida, no perdona, no sana, no podrá seguir caminando. Difícilmente mirará el plan y el propósito de Dios para su vida. Si queremos mirar el plan de Dios desenvolverse en nuestra vida, el propósito de Dios para nuestra vida, no podemos hacerlo con un corazón amargado, no podemos hacerlo con un corazón resentido, no podemos hacerlo con un corazón lleno de odio. Pero hermano, usted no sabe lo que a mí me hicieron, usted no sabe lo que a mí me pasó, usted no sabe lo que yo atravesé, usted no sabe mis injusticias y mi dolor, usted no sabe lo que yo he pasado. Es cierto, yo no sé nada, pero Dios lo sabe todo. Y el que sabe todo quiere ayudarte, quiere sacarte adelante, quiere bendecirte, quiere fortalecerte, quiere que fructifiques en la tierra de tu aflicción. En la tierra de tu aflicción. ¿Cuál era la tierra de la aflicción de José? Egipto. Egipto, tierra de esclavitud. Era un esclavo, fue llevado como esclavo. Y en la tierra donde fue llevado para ser esclavo y vivir como esclavo y servir como esclavo, reinó como Señor y como amo. Gobernó sobre toda la tierra, porque Dios lo hizo fructificar en la tierra de su aflicción. Por eso nos dice claramente: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios me hizo olvidar. Dios me ayudó a perdonar. Dios me ayudó a sanar. Sanó mi corazón. Mi corazón quedó libre. No vivo cargando el pasado. No vivo con rencores y con el veneno de mis malas experiencias. No vivo con nada de eso deteniéndome. Dios me ayudó a olvidar. Dios me ayudó a perdonar. Dios me ayudó a sanar. Dios me ayudó a superar. Y entonces, cuando Dios me ayuda a olvidar todo el trabajo y toda la casa de mi padre, viene lo siguiente: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción para poder olvidar el trabajo de su casa, el trabajo de Egipto, el sufrimiento, el dolor, la injusticia, todo lo negativo que vivió y pasó. Tenía que olvidar, sanar, para entonces poder dar a luz el fructificar en la tierra de su aflicción. Hermano, Dios te puede hacer fructificar en la tierra de tu aflicción. Aquello que el enemigo había intencionado para mal, Dios lo usa para bien. Aquello que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usará para construirte, para dar testimonio de su grandeza, de su poder, de su amor por ti. Pero tenemos que seguir caminando, tenemos que pedir a Dios y buscar de Dios el milagro de nuestra alma, el milagro de la restauración de nuestra alma, ese milagro que aquel paralítico necesitaba, ese milagro que Jesús te diga: hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, aquí estoy para ayudarte a olvidar, aquí estoy para ayudarte a perdonar, aquí estoy para ayudarte a sanar y a superar tus fracasos, tus desgracias, tus injusticias, tus tristezas, tu dolor, todo eso que te ha amargado la vida por años.
y que te ha impedido ver la gloria de Dios, tener la paz en tu corazón, el gozo y la fortaleza de Dios, todo eso que ha envenenado tu corazón, es el primer y el mayor milagro que quiero hacer en tu vida y en tu corazón. Solo dame lugar, déjame hacerlo, pídeme que lo haga y yo haré ese milagro maravilloso en tu alma, restaurándote, ayudándote a olvidar, ayudándote a perdonar, ayudándote a sanar y ayudándote a superar todo lo que te dañó, todo lo que amenazó tu vida, todo lo que el enemigo te dijo. Tú nunca serás feliz por esto que has pasado. Tú nunca serás nada ni nadie. Tú nunca valdrás nada, porque mira lo que has vivido, a lo que te has degradado. Dios restaura. Y Dios nos devuelve el valor completo de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro ser. Nada de lo que el enemigo dijo, nada de lo que hicimos, nada de lo que pasamos, nada de lo que nos pasó, nada de lo que atravesamos tiene poder para arruinar nuestra vida. Si ponemos todo eso en las manos de Dios, Él nos ayuda a olvidar. Él nos ayuda a perdonar. Él nos ayuda a sanar y Él nos ayuda a superar toda desgracia, todo dolor, toda injusticia, toda situación negativa. Y esos son los mayores estorbos que nos detienen para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Veamos un pasaje más. Salmo 126, versículos 5 y 6. Vea el proceso de acuerdo a la promesa de Dios. Vea el proceso por el que Dios nos pasa y vea la promesa que Dios nos hace si confiamos en Él, si le entregamos a Él toda nuestra desgracia, todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento, todo aquello que nos preguntamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tuve que pasar por esto? ¿Por qué permitiste lo otro? ¿Por qué, Señor? Si entregas todo eso, Dios te dará paz, sanará tu alma, sanará tu corazón, te ayudará a olvidar lo que te estorba, lo que te ata, lo que te impide avanzar muchas veces. Dios hará ese milagro maravilloso y Dios restaurará tu vida de una manera maravillosa, al grado que serás un testimonio vivo para la gloria de Dios. Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Qué hermosa la promesa. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esta es la promesa de Dios. Cuando pasamos por ese proceso, ¿usted cree que José no lloró? ¿Usted cree que José no le dolió? Yo creo que sí, y creo que mucho. ¿Usted cree que José no se preguntó: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? Aún tú, Señor, me hiciste promesas, me prometiste, me mostraste visiones. El sol, la luna y las estrellas se inclinan delante de mí. Me mostraste que andábamos cortando el trigo en el campo con mis hermanos y todos atábamos nuestros manojos y los manojos de ellos se postraban delante del mío y se rendían delante del mío. Señor, si tú me mostraste todo esto, está pasando todo lo contrario. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué en vez de que pase lo que me prometiste, pasa todo lo contrario? Me venden, me traicionan, me odian, me aborrecen y termino mal y de mal en peor. Los que sembraron con lágrimas vas sembrando tu tragedia, tu dolor, tu injusticia, tu experiencia negativa. La siembras en Dios, la depositas en Dios como una semilla, la pones en las manos de Dios
Y cuando tú siembras tu desgracia, de esa desgracia, ¿sabes qué es la siembra de tu desgracia? ¿Sabes qué es? Es como abono para la semilla del que va a sembrar. Es como abono. Los que son de campo, ¿habrá gente de campo acá o todos son de ciudad, estudiados acá y todo ello? Yo creo que sí hay gente de campo, ¿verdad? En el campo, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo es que se levantan cosechas pero hermosas y bonitas de maíz, de frijol o de lo que uno siembre? Hermano, cuando se va y se tira el abono a lo que son las tierras, las labranzas, y luego se trabaja la tierra y se siembra y todo aquello, brotan unas cosechas tan pero tan hermosas, tan grandes, tan lindas. ¿Y qué es el abono? El abono es excremento de los animales. Eso es lo que es el abono. ¿Es algo bonito que huele rico, muy agradable, muy especial? No, es algo de desecho de los animales. Eso es el abono, por así decirlo. Dios usa nuestra desgracia como abono para nuestra tierra, para que la semilla que se siembra de la promesa de Dios florezca poderosamente y maravillosamente como algo glorioso de parte de Él, para la gloria de su nombre. Aleluya. El abono nadie lo quiere. El abono es basura. El abono huele feo, huele mal, ¿verdad? Repito, en los pueblos donde se tienen animales, el abono se va haciendo a un lado, amontonando. Es estiércol, es basura, por así decirlo. Pero ese abono se tira, repito, en las labores, en los barbechos, y eso produce cosechas increíbles, maravillosas. Las tierras estériles las convierte en tierras fértiles. Las tierras que poco producen, bien abonadas, se convierten en tierras con una fuerza tremenda para levantar cosechas en lo que siembre. Pues lo mismo quiere hacer Dios en su vida. ¿Qué es mi dolor? ¿Qué es mi tristeza? ¿Qué es mi injusticia? ¿Qué es mi mala experiencia? ¿Qué es todo lo negativo y lo desagradable que he vivido? Es abono que Dios usará para levantar la cosecha de sus promesas sobre tu vida de una manera maravillosa, maravillosa. No menosprecies la mala experiencia, es abono para tu tierra. No menosprecies la injusticia, es abono para tu tierra. David lo dijo de esta manera. Dice la palabra que cuando su hijo Absalón se levantó contra él para querer destronarlo, y él mejor, en vez de enfrentarse en la guerra y derramar sangre y que se destruyera Jerusalén, dice que él se fue de la ciudad y la dejó para que Absalón la tomara sin guerra. Y Absalón, él se fue huyendo con su gente fiel. Y cuando él se fue huyendo, dice que un cierto hombre le salió al encuentro tirándole piedras, aventándole tierra y polvo y maldiciéndole y diciéndole, ¿verdad? Eres un hombre sanguinario, así te está pagando Dios porque por todo lo que has hecho. Y lo aborrecía a David. Y uno de sus soldados guerreros fieles le dice: ¿quién es este perro para que te esté maldiciendo así? Dame la orden que vaya y le quite la cabeza, yo ahorita voy y lo mato. Y David le dice, David podía haberle dicho: mátalo a este malagradecido que me está insultando de esta manera, que no sabe quién soy el rey. No, aquel hombre sabio le dice: déjalo que haga lo que hace, porque quizás Dios mirará su maldición y me dará bendición a cambio de esa maldición. Me dará bien por el mal que estoy recibiendo, me dará algo bueno por la injusticia que estoy sufriendo. Y eso es lo que Dios hace. Cuando tu injusticia, tu dolor, tu desgracia la pones en las manos de Dios, Dios te da bien a cambio del mal que estás recibiendo. Cuando verdaderamente lo entregas en las manos de Dios, lo que crees que estás pasando y que crees que es injusto y que crees que no deberías, y por qué Dios lo permitió y por qué Dios no hiciste algo y por qué esto y por qué lo otro, ya no te quejes, ya no cuestiones.
Entrégalo en las manos de Dios y mira que Dios pagará bendición por maldición. Dios te dará bien por el mal que has sufrido, que has padecido injustamente. Cuando el mal que has padecido injustamente lo pones en las manos de Dios, créeme que terminarás tarde o temprano, de una o de otra manera, recibiendo bien por el mal que has recibido. ¿Sí me explico, mis hermanos? Por eso termino una vez más con esto. Todas las desgracias y las cosas desagradables que pasamos, Dios las mira como abono para nuestra tierra. Cuando nosotros las miramos como, ¿por qué, Señor? Esta basura, esto malo, esto negativo, es abono para tu tierra, hijo. En ocasiones eres una tierra estéril. En ocasiones eres una tierra pobre de fuerza y necesita ser abonada. Y todo eso que te sucede, si lo pones en mis manos, será abono. Y dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas de bendición. Aleluya. Esa es la promesa de Dios para sus hijos, para su pueblo. Ese es el milagro más grande, la maravilla más hermosa. Que Dios nos ayude a olvidar, nos ayude a perdonar, nos ayude a sanar, nos ayude a superar nuestras deficiencias, nuestras desgracias, para poder fructificar en la tierra de nuestra aflicción y convertirnos así en los instrumentos que Dios está buscando que seamos. Pongámonos de pie. Vamos a hablar con el Rey en esta hermosa tarde.